A Carmen le vamos a hacer, le vamos a rellenar las arruguitas del código de barras y le vamos a poner un poquito de labios. Ella ha llevado el EMLA durante 10 minutos y con un film transparente, y ahora se lo estamos limpiando con un poquito de clorexidina para dejarlo todo limpito y poder funcionar bien. Ahí. Empecemos un poquito con el código de barras. Marca los morritos, Carmen. Así se nos acentúan todavía un poquito más las líneas y vamos a poder dibujarlas mejor. No tienen exceso, sobre todo por arriba. Carmen ya lleva ácido hialurónico previo ahí. Relaja un poquito. Vale, vuelvo a marcar. Genial. Vale, relaja. Estupendo. Entonces, cuando las arrugas del código de barras están muy marcadas, podemos darle un soporte, o tenemos el labio hundido, podemos dar un soporte desde la parte más inferior y hacerlo de forma perpendicular y luego ir haciendo un blanching, que son pequeños depósitos a lo largo de cada una de las arrugas, con un ácido hialurónico de muy poquita densidad. En un principio, como Carmen no es tantísimo lo que tiene, vamos a usar un Revolax, un Fine, que es muy ligerito para ir rellenando pues arruguita por arruguita. Ahora lo vamos a ver. Tómate un poquito, Carmen. Ahí. Las arruguitas del código de barras, si las podemos enfrentar desde la parte superior, intentaremos enfrentarlas desde la parte superior porque le va a molestar al paciente un poquito menos que si las enfrentamos desde el labio. ¿Vale? Y además vamos a hacer menos depósitos, como encima le vamos a poner el labio, pues para no sobrecargar esta zona de aquí. Nos vamos a quedar justo antes de la línea blanca. Entonces, vuelvo a marcar un poquito. Genial. Como siempre digo, purgamos antes para ver que sale correctamente el producto, ya que son zonas muy delicaditas. Y vamos a ir, gira un poquito para acá. Arruguita por arruguita. Lo introduzco desde el final de la aguja, me quedo justo antes de la línea blanca y a nivel muy superficial, casi vislumbrando la agujita. Sin que sea excesivamente superficial, para que no se nos quede esa zona ni excesivamente en relieve, ni la imagen blanquecina. Aquí sí que un vial nos suele cundir bastante, incluso nos llega a sobrar. Salvo pacientes que tengan tengan esa zona muy seca, con mucha atrofia grasa, que hayan estado muy expuestas al sol o sean muy fumadoras. Cuidado con sobrecargar de producto. En las que veamos que son muy superficiales podemos ir haciendo lo que comentaba antes, pequeños depósitos a lo largo de la arruga. ¿Para qué? Para que no se nos quede toda esa arruga marcada. De todas formas, aunque inicialmente veremos que se queda un poquito en relieve, con el tiempo se va aplanando. ¿Molesta mucho?
Un poquito. Suele haber también arruguitas horizontales a las que les podemos dar arrugas o bien depresiones horizontales a las que les podemos dar un soporte un pelín más profundo que las arrugas directamente del código de barras en sí. Hablamos de ir haciendo depósitos de muy poquito en muy poquito. Además, en esta zona de aquí hay que tener muchísimo cuidado porque si sobrecargamos de producto también se puede quedar ese labio abultado y que queda tan feo. Vamos a ver aquí. Marca un poquito, Carmen. Ahí. Relaja. Marca un pelín. Vale. Relaja. No me introduzco ni muchísimo menos en la línea blanca, a partir de ahí ni lo toco. ¿Para qué? De todas formas, ahora le vamos a dar un poquito de proyección y de volumen al labio y lo podemos manejar, pero para no crear esa continuidad entre labio y piel y que quede completamente plano. Gira un poquito para acá. Marca un pelín. Ahí, vale. Relaja. Y voy haciendo pequeños depósitos. Voy a aprovechar y como esto lo tiene muy superficial, con un fine, para ya dejárselo bonito. Porque no va a sobrar producto. Un poquito por aquí. Y vamos rellenando arruguita por arruguita. Acordaros, a este nivel bastante superficial. Y muy poquita cantidad de producto. ¿Vale? Por ahora vamos a ir así. Y nos vamos a ocupar primero de los labios y si hiciera falta ya rellenaríamos después un poquito más con el fine. Vamos ahora a tratar un poquito los labios de Carmen. Los labios de Carmen son unos labios que, como vemos, son asimétricos. Sí, es verdad que tienen una buena proyección, ella lleva ácido hialurónico previo, podemos darle todavía un poquito más de proyección y de volumen. Sí que este ladito de aquí está un poquito más corto, el filtro me está un poco desigual, entonces vamos a intentar ganar un poquito
de versión, un poquito de proyección, un pelín de volumen y a ver si lo perfilamos un poco también para que se nos quede un pelín más igualadito un lado con el otro. Entonces, como os comenté ya en la teoría, aquí vemos bastante bien en Carmen cómo es la línea blanca que luego se sigue de la mucosa seca. Esto de aquí es la mucosa seca. Y la mucosa seca se continúa de la mucosa húmeda, que es a partir de aquí. Esto sería la mucosa húmeda. Cuando queramos ganar volumen, tendremos que hacer depósitos en la mucosa húmeda. Cuando queramos perfilar, haremos de forma sobre todo retrotrasante a nivel de la línea blanca o de la línea roja, perdona, de la línea blanca o del vermellón. Y pues, aquí, por ejemplo, podríamos marcarle también un poquito el filtrum, no sé si un poquito las columnelas, esta zona de aquí para que se continúe mejor con esta de aquí, y el arco de Cupido para intentar subir esta zona de aquí. Aquí también intentaremos vertir un poquito y ganar volumen manteniendo los tubérculos de Carmen para que le quede un poquito más homogéneo. ¿A lo que me refiero con los tubérculos? La zona ya de mayor volumen de forma natural, que serían esta zona de aquí, esta zona de aquí. Carmen tiene aquí, pero le vamos a intentar dar a esto de aquí, para igualar. Relaja un poquito, entreabre un pelín. Y aquí para poder igualar un poquito, y aquí. Acordaros, la zona de invaginación del labio, que sería este triángulo final, esta zona de aquí, no la tocaremos, o intentaremos manipularla lo menos posible, porque si lo sobrecargamos de producto, si cargamos producto ahí, lo que se nos produce es un efecto contrario. En lugar de salir por la dirección de la fibra, se nos mete el labio para acá y nos da ese aspecto de boca, nos va a favorecer ese aspecto de boca de pato. Entonces esta zona la vamos a evitar. Entreabre un poquito. Vale. Vamos allá. Nos podemos ayudar si vemos que nos resulta muy complicado en un principio la visión o la percepción de cuáles son los puntos asimétricos o qué es lo que tenemos que compensar. Podemos dibujarlo, podemos marcarnos, nos podemos ayudar del lápiz siempre que nos haga falta, ¿vale? Intentando, pues, si no somos capaces de hacerlo solos, o sea, siempre están los métodos de ayuda, pero es fundamental darnos cuenta de esas cosillas y tenerlas en cuenta. Aquí Carmen de por sí parece que ya trae una hematomilla, ¿no? Nos metemos a nivel de la línea blanca. Si tenemos que separar un poquito, si tenemos que estirar un poquito la piel, la estiramos. Llegamos a la mucosa húmeda y empezamos a depositar producto en muy pequeñas cantidades. En este caso de forma un poquito oblicua, muy superficial. ¿Molesta algo, Carmen? No. Aspiramos previo a puncionar. Previo a inyectar. Personas que sangran mucho, Carmen sangra mucho, ¿verdad?
Vamos viendo cómo vamos ganando ese volumen. A mí me gusta dejar el centro para el final. Vamos al otro ladito. Abre un poquito, Carmen, abre. Vamos, por favor, corazón, ¿te puedes apretar un pelín aquí? ¿Puedes sujetarte un poquito aquí, Carmen, para que vayas coagulando un poquito? Vale, suavecito, suavecito, no hace falta tanto. Ahí. ¿Molesta mucho? No. Voy depositando a medida que voy retirando la aguja. Siempre hay zonas del labio bastante puñetero, el labio molesta bastante. Podemos ayudarnos de una anestesia pues, del bucal o del infraorbitario. Y es preferible, en mi opinión, en los labios siempre ir poquito a poco. Porque es una zona con una carga personal muy alta, entonces molesta bastante. Cuanto más personalizados los hagamos, mejor y menos sistematizados. Acordaros de que aquí, en la zona de la mucosa húmeda, quiero ganar menos que en el otro lado. A ver, corazón. Vemos cómo nos van quedando. Vamos a marcar un poquito el arco de Cupido. Vamos a limpiar un pelín. Un poco escandaloso. Abre un poquito. Ahí. Vamos a hacer un poquito de compresión para que pare. Vemos que aquí este piquito está más marcado que aquí. Un truquito es aplanar aquí. Buscamos la mucosa húmeda. Aspiramos. Y con un movimiento subimos, a medida, vamos haciendo una inyección retrotrasante y dirigimos esto ligeramente para allá. Carmen, de todas formas, se inflama bastante. Ya nos conocemos, ¿verdad, Carmen? Voy a guardarte un poquito de este ladito. Y se amorata bastante. No me odies mucho. Los labios, que los pacientes no se asusten. Bajan entre un 30 y un 40% al cabo de los días, ¿vale?
Así que inicialmente hay personas que se inflaman muchísimo de entrada y luego va bajando, que por eso no se asusten. Y el pico de inflamación es a las 24, a las 48 horas sobre todo, y se pone, hay gente que verdaderamente se pone fatal, pero bajará. Si vemos que es alguien que lo... ¿Vamos viendo la formita de Carmen? A ver. Volvemos a la mucosa, a la línea blanca. Abre un poquito corazón. Ahí. Vamos a ir sobre todos los tubérculos. Aquí tiene una hendidura. No sé, mi amor. Aquí el labio de Carmen se desdibuja. Vamos a intentar seguir una misma línea de puntos para poder tener un labio más dibujadito. Quedando bonito. En el labio inferior siempre iremos un poquito más vertical, en lugar de puncionar de forma diagonal, intentaremos ir un pelín más vertical por regla general, sobre todo en este tramo de aquí. Igual que aquí nos vamos haciendo cada vez más verticales, aquí igual. En el centro intentaremos ir más verticales y aquí un pelín más diagonal. Es que a Carmen se le desdibuja bastante el labio, pero por el relieve. Y nos vamos separando más o menos tramitos un poco simétricos. Es decir, que guardemos la misma distancia entre una punción y otra, más o menos, salvo que veamos que hay alguna evidencia clara. Y lo tiene, la verdad es que aquí es un poquito complicado porque lo tiene un pelín desdibujado. A ver, un poquito, manténlo ahí. Espera, que está sangrando un poquito. Aquí necesito poner un poquito, Carmen. Vale.
Aquí es que tienes una hematomilla. Ojo con los hematomas, con las inflamaciones excesivas, gente que se inflama muchísimo de entrada porque nos desdibuja bastante los labios. Ante la duda, paramos, nos guardamos producto y volveremos a retocar en una semanita, ¿vale? Por ejemplo, este hematoma de aquí. Puede ser que posteriormente ahí nos esté o que nos engañe, que se forme un hematoma inmediato y posteriormente tengamos que volver a tocar ahí porque realmente lo que queda es un déficit de producto. Pero no creo que sea el caso de Carmen. Carmen lo que tiene es que se inflama muchísimo de entrada. Vamos a ponerle a Carmen un poquito de vaselina. Masajeamos de forma plana. Inicialmente aquí podemos masajear haciendo presión. Notamos cómo rompemos las bolitas, intentamos que se quede en el sitio para que todo ese producto se distribuya. ¿Te duele? No. Ella que se intente masajear presionando sobre los dientes si no queremos una proyección mayor, sino de una manera más o menos plana, bastante importante. Y vemos que le han quedado unos labios que sin conseguir ese efecto de pato, le han quedado unos labios bastante definidos, bastante bonitos, tiene una hematomilla aquí, pero cuando deja de sangrar es otra cosa. A ver un poquito. Para los hematomas fríos, gel de árnica, lo que decimos siempre. Y los cuidados que siempre comento con el ácido hialurónico, que es que no se exponga a la radiación solar, es decir, que use fotoprotector, que los labios los mantenga súper hidratados, que beba mucha agua, que los masajee durante los primeros días un montón, que los bultitos son normales. Y vamos a enseñarle a Carmen los labios, a ver qué opina. Toma, Carmen. Preciosos. ¿Te gustan? Sí. Muy bonito.